Gracias, Bruno. Muy bien, todavía, aguantamos un poquito, todavía tenemos una ponencia y luego haremos una pausa a café inmediatamente. Vamos a darle la palabra a Alfonso Andrés Picazo, intervino antes. Él es el presidente de Inclam, es una multinacional especializada en el análisis y estudios del agua y añadidos, no añadidos al agua, sino de los servicios técnicos vinculados a los servicios del agua, y va a hacer un análisis de las principales líneas políticas en materia de agua en España y del Pacto Nacional del Agua. Alfonso, cuando quiera, gracias. Buenos días a todos. Bueno, empezar por agradecer naturalmente a César Trillo y a Riegos del Alto Aragón esta invitación, que me sorprendió en cierta medida, porque generalmente a las empresas de ingeniería no nos llaman nunca. Nos llaman para trabajar en los planes hidrológicos, etcétera, pero nunca para discutir. De ahí venía un poco el comentario que te decía antes, Josefina, sobre quiénes eran los expertos, ¿no? Porque al final los que nos curramos los planes hidrológicos con y manejamos los datos, etcétera, somos las empresas. Las de ingeniería, y luego los que construyen son las empresas de construcción. En ese sentido, yo creo que me han colocado una tarea difícil, que voy a procurar resolver rápidamente, primero porque andamos cortos de espacio temporal, y segundo, y mucho más importante, porque tengo poco que decir. Sobre el Libro Verde y sus antecedentes, Pacto Nacional, etcétera, etcétera, se ha hablado mucho y muy bien aquí antes, tanto por Josefina como por Juan, etcétera, y hay un conocimiento muy alto de lo que se quiere y lo que no se quiere en el Libro Verde. Y sobre las líneas políticas, porque es que yo no sé cuáles son. Así de simple. Vamos, por favor, a... Este es el mandito, ¿verdad? Bien. Esto es lo que opina el PSOE. Asegurar la integridad de las cuencas y la seguridad hídrica. Están sacados estrictamente de sus programas electorales para las elecciones últimas de abril de este mismo año, del 2019. No he podido consultar los programas electorales para estas nuevas, entre otras cosas porque todavía no están todos disponibles o no están todos concertados, pero, o por lo menos cuando preparé esta charleta. Pero creo que abril está lo suficientemente cerca como para que no haya cambiado mucho la cosa, ¿no? Ahí lo vemos, asegurar la integridad, como decía, de las cuencas y la seguridad hídrica, mejorar la gestión integral y eficiente de las demandas y de todos los recursos hídricos disponibles, con precios que reflejen los costes del sistema, converger independientemente de su origen, reflejando los costes reales, transparencia absoluta, medidas de medición y control, participación pública, gobernanza, derecho al acceso a los servicios hídricos, garantías y evitación de la pobreza hídrica. ¿Quién dice que no a esto? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? El problema es que no dice nada, pero no es un problema del PSOE, es que le pasa con todos, lo vamos a seguir viendo. Segundo, Partido Popular, Estrategia Nacional de Regadíos, para modernización, mejorar eficiencia y generar desarrollo de nuevos regadíos. Este sí dice algo diferencial, dice nuevos regadíos. Bueno, es algo distinto. Pero en el resto es lo mismo, solidaridad, cohesión, mitigar efectos de cambio climático, planes de gestión del riesgo de inundación, planes de actuaciones. En esencia es muy parecido y también es bastante incontestable. La teoría que yo quiero exponer en esta presentación, esta es la de Ciudadanos, muy parecido también, muy general, muy poco concreto. Organismo regulador nacional, mayor eficacia y coordinación, mejores prácticas y tecnologías, recuperación de acuíferos, plan de ayudas para cuencas altamente eficientes, plan hidrológico nacional adaptado al cambio climático, también es bastante incontestable. Entramos en Unidas Podemos. Este sí dice muchas cosas, que se puede o no estar de acuerdo, pero dice, por ejemplo, recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuando hayan caducado sus concesiones.
prohibir la compraventa de derechos concesionales, cosa que está fuera del planteamiento del libro verde del Banco Público del Agua, recuperar para lo público toda la gestión del agua, reversión y paralización de todas las privatizaciones de suministro de riego, saneamiento, depuración, etcétera, etcétera, y abandonar la política de grandes embalses. ¿Estos se han retratado? Bueno, cada cual téngalo en cuenta a la hora de votar, ¿no? Es decir, pues nos puede interesar o no, hay gente a la que evidentemente le interesa y gente a la que evidentemente no. Y por último, Vox pues también dice cosas parecidas, no parecidas a las de Unidas Podemos, que es el que claramente se diferencia, pero sí parecidas a los que dicen los otros tres partidos. ¿Y por qué? Pues porque yo creo, y avanzo entonces en mi charla, que el libro verde, que como él mismo dice, es un documento cuyo objetivo es estimular una reflexión sobre un tema concreto e invitar a las partes interesadas, organismos y particulares a participar en un proceso de consulta y debate. Creo que Josefina lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad y seguramente, sin duda ninguna, esa es la intención del libro verde, que surge porque hace falta mejorar la coordinación, la coherencia entre niveles, la cooperación de usuarios, la nueva forma de diseñar y ejecutar las obras públicas, a través de un proceso que está aquí descrito y que también ha descrito Josefina, y por tanto, por eso digo que tengo poco que decir y voy a ir deprisa, con lo cual van ustedes a poder empezar a tomar café enseguida. El problema, desde mi punto de vista, es que todos los teóricos de la resolución de conflictos dicen que la resolución de conflictos pasa por dos fases. En la primera, aquellas partes en conflictos se ponen de acuerdo sobre la información. ¿Cuál es la información y cómo, en qué medida esa información es veraz? Ese es un punto principal y a ese punto no hemos llegado. Es decir, no tenemos un buen sistema de contabilidad del agua en España y mucho menos de contabilidad de los flujos económicos del agua en España y mucho menos de cómo están repartidos esos flujos económicos por las distintas cuencas o por los distintos sistemas. Y ese sería un elemento esencial. Los regantes de Aragón se quejan de que los regantes de Murcia están muy protegidos y que además les regalan parte del agua de las desaladoras, pero que sobra agua y que podrían hacerse muchos más embalses. Los regantes del Duero tienen un planteamiento parecido. Los regantes de Castilla-La Mancha dicen que no están dispuestos para nada a ceder agua al transporte. Hagamos una contabilidad, llevémoslo a números. Lo digo desde la óptica precisamente de ese sector del agua que no ha sido consultado en la elaboración del libro verde, que es las empresas de ingeniería. Es decir, las empresas de ingeniería, lo que sabemos es que cuando nos enfrentamos a proponer alternativas y soluciones a problemas existentes en el agua, no existe información veraz. Y no existe información veraz esencialmente sobre las cuestiones económicas. Cito un ejemplo. ¿Cómo se debe valorar el papel de los embalses en la laminación de crecidas? Nosotros en mi empresa hicimos un estudio, en una ocasión en particular, sobre una crecida en el río Ebro. Como Dolores sabe muy bien, estamos muy relacionados con vosotros en el tema de las inundaciones desde hace mucho tiempo y en una relación extraordinariamente satisfactoria, al menos para nosotros. Espero que para vosotros también. Y estimamos que los embalses habían reducido en una crecida las pérdidas de 110 millones de euros a 30. De 110 millones de euros a 30 millones de euros. ¿En cuánto han reducido el plan de defensa que se construyó en el Segura los daños por la última dana que se ha producido? Pues mucho, y porque se invirtió en embalses. Y los embalses son un elemento esencial de la laminación. ¿Quién ha medido qué parte del coste de esos embalses tiene que estar soportada por aquellos a los que se libra de la inundación? Por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros, que les diré que tiene 9.000 millones de euros en la cuenta corriente.
generados principalmente por los costes de los seguros asociados con los eventos extraordinarios, que son elemento esencial de su ingreso, ¿no? Es decir, si supiéramos eso, si supiéramos cuáles son las cifras, entonces sí podríamos acudir a hablar de repercusión de los costes. Los regantes, por ejemplo, pagan lo que se les dijo que tenían que pagar. Podían haberles dicho otra cosa, pero pagan lo que se les dijo. Y sí que es verdad que necesitan repercutir ese coste en más cosas, no solamente en el servicio al regadío o en el servicio al abastecimiento. En mi opinión, lo que le falta al libro verde, Josefina, es datos. Es decir, si queremos resolver el problema, tenemos que tener datos. Y ahora tenemos un problema adicional, y con esto casi termino. Y es que esos datos están cambiando. No solamente está cambiando el esquema de funcionamiento, la realidad sociológica y económica sobre la que se desarrolla toda la política del agua, es que además está cambiando el agua. Y para poder hacer un pacto hay que estar de acuerdo en obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir, sabiendo la información. Esta es la evolución de la temperatura mundial desde el año 1880 hasta el año 2017, según los datos globales de la NOAA, de la Administración Meteorológica y de los Estados Unidos, que probablemente es una de las instituciones más serias en este asunto. ¿Hay alguien que pueda decir que no tenemos ya cambio climático con estos datos? Yo creo que es evidente que no. No hay nadie. Hay cambio climático. Eso no se pone en cuestión. Y tampoco se pone en cuestión que en los estudios, de los informes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice, en todos, que si la media de subida de la temperatura en el mundo se quiere llevar a 2, como se reflejó en el Acuerdo de París, o a 1,5, como es la intención segunda del Acuerdo de París, en España eso van a ser 3 o 4 más. O sea, decir que van a ser 4 o 5 grados más. Y que sin duda, desde el punto de vista de la reducción de precipitaciones, vamos a ser de los países más afectados. Y se habla en el estudio que hizo el CEDEX, lo mencionó, me parece que ha sido Josefina también, entre 24 y 40% de reducción del recurso, que quiere decir de la utilización posible de ese recurso más, una reducción más fuerte. Tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, ya no se trata de repartirse el agua, de políticas, de buenas intenciones. Es imprescindible ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo es imprescindible ponerse de acuerdo en qué. O sea, es decir, hay que repartirse un pastel y tenemos que saber cómo está repartido hoy, cómo va a evolucionar en el futuro y qué intereses tiene cada uno. Una vez que sepamos esos datos, entonces podemos empezar a hablar de intereses. Y de intereses siempre es posible ponerse de acuerdo. Pero lo primero son los datos. Y eso es lo que quería llamar la atención. Como tengo muy poco tiempo, Manuel, y lo sabía porque me toca antes del café, y cuando te toca antes del café siempre tienes muy poco tiempo. A las 4 de la tarde es peor. Efectivamente. Lo dejo aquí y naturalmente estoy abierto a contestar cualquier pregunta que se pueda suscitar. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Queréis intervenir alguno? Yo no sé si alguien quiere intervenir o quiere hacerle alguna pregunta. A mí eso de que en España vamos a subir 3 o 4 grados o lo que sea más así de pronto... No, de pronto no. Bueno, de pronto no, pero que lo vamos a tener, pero lo da como tal afirmación. Yo no sé si eso merece una justificación. Si alguien quiere intervenir o tiene otras cosas, pero yo le digo que sería... En el Congreso en Huesca de los regantes se ha firmado esto está no, lo he afirmado yo, pero no lo he afirmado yo. Ya. Pero se ha dicho aquí, y si nadie lo comenta, lo contesta o usted lo justifica, es una noticia Perdóname, importante, Manuel, perdóname, Manuel.
lo afirma el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que es un panel que depende de las Naciones Unidas y que emite una serie de informes, entre los cuales el último que es el quinto, en donde saca unos mapas de cómo va a subir y bajar la temperatura o la precipitación según las distintas regiones del mundo. Y en esos mapas, la cuenca del Mediterráneo está en rojo. Me lo confirmáis los que os leéis esto. Está en rojo. No, yo es decir, la situación es peor que la media. No, yo leí que, en informes de esta naturaleza, que el clima de Bilbao podría ser el de Sevilla y el de Sevilla el de Mali en 25 años. Y eso estaba así. Bueno, eso es un poco exagerado quizá, así planteado, ¿no? De los datos que yo estoy hablando son 2100. Hemos leído, lo digo porque a veces con estos temas es bueno no esconder la realidad ni matizarla, pero ver un poquito, digamos, el plantearlo con prudencia, ¿no? Pero no se ofendan. Bueno, verán ustedes que a mí me han traído para moderar un debate y vengo aquí a debatir. Entonces, que es lo que a mí me gusta, pero es otra cosa. Yo no sé si alguien, Josefina, aquí hace un comentario. ¿Le acercan un micrófono aquí? Gracias. ¿Sobre esta cuestión o sobre cualquier otra? Adelante, Josefina. Sí, si no me quedo arriba luego. Bueno, tres cosas. Una, que yo creo que el cambio climático no solamente está en los gráficos y en las proyecciones, sino que está pasando, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora, y ustedes lo estarán viendo también aquí en la propia cuenca del Ebro, que se están acortando los periodos de las cosechas porque aumentan las temperaturas, ¿no? Entonces, se están cultivando cultivos, los cultivos están migrando hacia arriba, hacia el norte. Así es. O sea que por diferentes razones se están cultivando fresas en el Duero. O sea que están pasando, este proceso se está viendo ya, ¿no? O sea que poco a poco, pero se están viendo. Pero con respecto a los dos temas que había planteado, los datos y la ingeniería, que son los dos mensajes así como con los que yo me he quedado, el tema de los datos, uno de los informes precisamente trata sobre la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y está tratando sobre todo los temas de Open Data y de cómo generar y procesar datos, o sea que sí que estamos abordando eso, quizás no suficientemente. Y luego el tema de contar más con la ingeniería para desarrollar estos informes. Estos informes, en principio, lo que hacen es responder a lo que se han planteado los procesos de debate, pero tienen que desarrollarse cada uno de los elementos, por supuesto. Son contratos muy pequeños y que lo que intenta simplemente es marcar el territorio de hacia dónde tenemos que plantear las respuestas y, por supuesto, pues tendremos en cuenta el conocimiento que hay en España. Para incidir un poco en ese horror que puede que venga, ¿no? Voy a dar solo un dato. Las pérdidas de Estados Unidos en el 2017 por inundaciones fueron el 1,14% del PIB. Que asombra. Sí. Bueno, pues, y las pérdidas mundiales el 0,4% del PIB. Mundiales por inundaciones. Es decir, la cosa se está poniendo cruda. Y está poco a poco poniendo cruda. Y quería incidir en una cosa que no he dicho, pero me gustaría repetir, que es, y eso es poco a poco, o sea, que lo que hay que hacer es flexibilizar, y en eso sí estoy de acuerdo con el planteamiento del Libro Verde. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el Libro Verde, pero en particular con esa, hay que flexibilizar. Sobre los datos, Josefina, no es conseguir los datos a futuro, que sí, que evidentemente hace falta, no, es los que ya tenemos. Es los que ya tenemos. Yo no he visto, de verdad, reflejados en un documento, cuánto se paga por el agua en los distintos sitios. No lo he visto. Y llevo trabajando en el agua 42 años, bueno, más. No quiero ni contarlo, muchísimos. Nunca lo he visto. ¿Cuánto se paga por el agua en los diferentes sitios? Decimos siempre que se paga poco. Bueno, vamos a verlo. No he visto a nadie más que quisiera intervenir, aunque desde aquí vemos poco. Bueno, sí, pues es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa técnica. Yo le ruego que en 25 minutos estemos aquí para comenzar entonces puntuales. Tendremos una mesa redonda interesante con representantes de distintas comunidades autónomas y pasaremos a la sesión de clausura. Gracias.